Bien, mi amor, hoy venimos, mi amor, con chisme potente, sabroso, rico, delicioso, como siempre, de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Y bueno, mi amor, en redes, una simple foto fue suficiente para desatar el caos. Merya Seguioğlu y la cantante Melisa compartieron imágenes con el mismo fondo, el mismo ambiente y claro, internet hizo lo suyo. Están juntos. Eso no es el apartamento de Mert. Aquí huele a romance oculto. Y así, en cuestión de horas, los rumores de un posible amor volvieron a explotar, pero cuando el chisme empieza a crecer sin control, aparece Birsen Altuntaş, la periodista de confianza del espectáculo turco, para poner orden en el despelote. Un rumor que viene de antes. Para entender todo hay que retroceder un poquito. Según se comentó en los pasillos del espectáculo turco, Merya Seguioğlu y Zeynep Melisa Gülen, alias Melisa, habrían tenido una relación muy breve en el verano del 2024. Dicen que duró alrededor de 3 meses. Pero ojo al dato, nunca fueron vistos juntos, nunca hubo fotos, nunca confirmaron nada. O sea, todo quedó en modo se dice, se comenta. De hecho, cuando esos rumores empezaron a circular, Melisa fue directa y sin drama, no hay nada así. Listo, cortó el tema. Mer, por su parte, fiel a su estilo, silencio absoluto, y ya saben, cuando alguien no habla, el chisme no muere, solo se congela. Pero hace unos pocos días, Melisa sube una foto a redes y los detectives de Instagram entran en acción. El fondo coincidía demasiado con el apartamento de Mert que ha mostrado antes. Mismo color de pared, mismo mueble, misma iluminación y boom, las redes se llenaron de comentarios tipo ese es el piso de Mert, no nos engañen. Y aquí es donde Birsen Altuntaş vuelve a aparecer para cerrar el capítulo. Según la periodista, la famosa foto sí fue tomada en la casa de Mert, pero durante una reunión con varios amigos. No fue cita, no hay relación amorosa entre ellos, es decir, no son pareja. No están saliendo, no hay romance oculto. Solo coincidieron en el mismo lugar con más gente alrededor y el internet hizo el resto. Conclusión, mucho fondo igual, mucha teoría conspirativa, pero cero amor confirmado. Otro caso más de cómo una foto malinterpretada puede incendiar las redes. Bergüzar Korel volvió a robarse todas las miradas, pero esta vez no solo por su talento, sino por su espectacular transformación física. Durante la gala de la serie İlbek Son, celebrada el 27 de enero, su figura fit y estilizada fue el tema de la noche. Y claro, las preguntas no tardaron en llegar. ¿Cómo lo hizo? ¿Dieta milagro? ¿Truco secreto? Y no, mis amores, no hubo magia, hubo disciplina. Una gala llena de estrellas y miradas curiosas. La serie İlbek Son reunió por primera vez a Bergüzar Korel y Timuçin Esen, dos pesos pesados de la televisión y el cine turco. El simple anuncio de verlos juntos ya había creado altas expectativas y la gala fue un verdadero desfile de famosos. Pero seamos honestos, esa noche Bergüzar se llevó toda la atención. Su nuevo físico combinado con su elegancia natural hizo que su cambio fuera imposible de ignorar. Ante la avalancha de mensajes en redes, la actriz decidió hablar sin filtro y con total honestidad y dejó algo muy claro desde el inicio. Esto no es un simple milagro, es disciplina. Según explicó, en 4 meses ha seguido un plan constante y estructurado, alimentación completa y consciente, entrenamiento regular sin abandonar el deporte, acompañamiento de entrenadores y dietistas y sobre todo constancia. Nada de métodos extremos ni soluciones rápidas, de hecho fue muy clara con eso. No probé métodos agresivos, me dan miedo, los cambios rápidos suelen regresar igual de rápido. De cero movimiento a este resultado, uno de los momentos más humanos de su mensaje fue cuando confesó que pasó de estar sentada todo el día comiendo harinas a adoptar una rutina completamente distinta. Y lo dijo con mucho humor, porque sí, el hambre también fue parte de la batalla. Con mi apetito no compites fácil, pero si yo pude, tú también puedes. El mensaje final y el más importante, Bergüzar dejó algo muy claro y eso se aplaude. No lo hizo por estética, no pretende dar lecciones, lo hizo por salud. No es por delgadez, es por bienestar. Conclusión, 20 kilos menos, sí, pero lo más fuerte aquí es el mensaje realista, honesto y sin cuentos de hadas. Disciplina, paciencia y salud por delante. Hande Erçel llegó a París para asistir a la Semana de la Moda y como era de esperarse, con solo bajarse del avión ya era tendencia.
Pero esta vez no fue todo aplausos. El problema no fue el vestido, no fue el maquillaje, ni siquiera el peinado. Fueron los zapatos. Sí, los zapatos. Hande, agenda llena y vida a modo sigo brillando. Para Hande Erçel el año arrancó a toda velocidad después de cerrar el 2025 con 2 series, 2 películas, una ruptura muy comentada y un nuevo romance. La actriz dejó claro que el capítulo Sabanci está cerrado, archivado y superado. En cuestión de meses salió a la luz su nueva relación con el productor Onur Gubenatan y durante todo el año fue tema constante por su belleza impecable, su presencia en eventos internacionales y su papel como rostro turco en alfombras globales. Y en este año que entró lejos de bajar, sigue el ritmo y lo aceleró más. París la recibe y las cámaras no la sueltan. En las últimas horas, Hande aterrizó a París y compartió su primer look de la Semana de la Moda. Recordemos que cada vez que pisa Fashion Week en Turquía se habla de sus outfits durante días. Y esta vez no fue la excepción. Del 26 al 29 de enero, Hande asistirá como invitada de honor a los desfiles de Elie Saad y Valentino, así que prepárense porque se vienen muchos looks más. El outfit perfecto hasta que bajamos las miradas. De cintura para arriba, energía brutal, presencia espectacular, estilazo intacto. Todo iba de maravilla hasta que alguien dijo, esperen. Y los zapatos. En su primer look parisino, Hande optó por unos zapatos planos, sin tacón y de punta cuadrada, un calzado que, según muchísimos usuarios en redes, no combina con el resto del outfit y le quitaba fuerza al conjunto. Resultado, redes encendidas, comentarios divididos y fans decepcionados. Por primera vez en mucho tiempo, Hande Erçel no convenció del todo en una aparición fashion. Conclusión rápida y directa. ¿Está mal el look? No. ¿Está mal Hande? Jamás. ¿Los zapatos arruinaron el conjunto? Para muchos, sí. Ahora queda esperar los próximos outfits porque si algo sabemos es que Hande siempre se recupera en grande. Pero cuéntame, ¿te gustaron o no? Pero bueno, esta vez el foco no estuvo directamente a Hande Erçel, sino a su hermana mayor, Gamze Erçel. La influencer y figura habitual en redes sociales se volvió tendencia después de que un video de su casa empezara a circular y provocara todo tipo de reacciones. Y sí, a más de uno le subió la presión. Hande y su familia, un lazo inquebrantable tras la pérdida de su madre, Aylin Erçel. Hande se convirtió en ese pilar que sostiene fuerte a los suyos. Siempre cercana, protectora y presente, su relación con su familia es una de las cosas que más admiración genera entre los fans, en especial con su sobrina Mavi, su hermana Gamze Erçel y su cuñado Caner Yildirim. Cada vez que puede, Hande elige pasar tiempo con ellos y eso se nota. Gamze Erçel, de la hermana de a influencer consolidada, Gamze y su esposo Caner llevan tiempo trabajando como creadores de contenido, viajando por el mundo, colaborando con marcas, comparten momentos familiares que derriten corazones y claro, han construido una comunidad enorme. Eso sí, no todo el mundo lo ve con buenos ojos, porque seamos honestos, el mundo influencer todavía despierta preguntas incómodas tipo ¿cómo ganan tanto? ¿Eso es un trabajo de verdad? Y si no fuera hermana de Hande, ¿estaría ahí? Y ahí empieza el ruido. El video que encendió la polémica. En las últimas horas, un video mostrando la casa de Gamze Erçel se volvió viral en X. Resultado, opiniones de todo tipo. Algunos criticaron la decoración, que si muy minimalista, que si muy neutra, que si demasiado fría y sin color. Otros preguntaron directo el tema del lujo, los privilegios de ser influencer, el nivel de comodidad y la idea de que esa vida no existiera sin la fama de Hande. Conclusión, más que una casa, el debate es otro. Al final, el debate no es solo sobre muebles o colores, es sobre privilegio, exposición, redes sociales y cómo se percibe el éxito hoy en día. Porque cuando alguien vive bien, se muestra y encima es familia de una estrella, el juicio llega solo. La nueva serie de ATV, ABI, arrancó con el pie derecho y desde el primer episodio reventó los ratings. Pero esta vez no está en boca de todos por su éxito en pantalla, sino por un supuesto conflicto detrás de cámaras. Según el periodista Onur Okay, Afra Sarayoglu había rechazado grabar una escena de beso con su coprotagonista, nada más y nada menos que Kenan Irmiseoglu. Y sí, las redes ardieron.
Una serie que nació siendo polémica, aunque solo se ha emitido 3 episodios, ABI ya se posicionó como una de las series más vistas del momento, superando producciones como Ciudad Lejana y Tashayan Budenis. La dupla de Kenan Irmizioglu y Afra Sarayoglu prometía ser uno de los grandes atractivos del año y todo apunta a que el éxito seguirá creciendo. Hasta que esta noticia cambió el foco por completo. La escena que Afra no habría querido grabar, de acuerdo con Onuro Kai, Afra, quien interpreta a Shagla, no quiso participar en una escena de beso que claramente estaba escrita en el guión. El rumor se viralizó en cuestión de horas y muchos lo catalogaron como un hecho histórico. Después de Turkan Shoray, Afra Sarayoglu sería la primera actriz en rechazar una escena de beso escrita en un guión. Y claro, esto no pasó desapercibido. Recordemos que esta serie ya había generado debate, incluso antes de estrenarse se habló de la diferencia de edad, hubo críticas en redes y el proyecto estuvo bajo la lupa desde el primer anuncio. Pero ahora el foco ya no está en la historia que se cuenta en pantalla, sino en la que pasa cuando las cámaras se apagan. Capricho o nueva realidad en la industria. Este episodio abre una nueva conversación mucho más grande. Hoy los actores, especialmente las nuevas generaciones, no solo eligen proyectos, también ponen límites y deciden qué escenas están dispuestos a hacer. Temas que antes se callaban ahora se hablan y lo que antes se resolvía en silencio hoy se discuten públicamente. Todo indica que ABI será una serie que dará de qué hablar, pero no solo por su guión, sino por sus pasillos, sus decisiones y sus polémicas internas. Uno de los momentos más duros y emotivos de Sorbete de Arándano no se vivió frente a las cámaras, sino detrás del set. Dogunkan Gungor, quien durante 4 temporadas dio vida a Fatih, se despide oficialmente de la serie entre lágrimas después de ser retirado del elenco tras verse involucrado, ya saben, en una operación antisustancias ilícitas en el que su test dio positivo. De estrella en ascenso a semanas muy difíciles, Dogunkan Gungor era, hasta hace poco, uno de los actores más comentados del momento. Su personaje en Sorbete de Arándanos logró algo muy difícil: provocar, incomodar y sacar de quicio al público. Y eso en cuestión es señal de que el trabajo se está haciendo bien. Pero en las últimas semanas su nombre empezó a sonar por razones muy distintas. El hecho que lo cambió todo: hace algunas semanas Dogunkan fue uno de los hombres más mencionados en operaciones dirigidas a celebridades tras confirmarse que su prueba dio positivo. Pocos días después se tomó una decisión contundente. Fue apartado de Sorbete de Arándanos, donde era protagonista desde hace 4 años. Su personaje fue reemplazado por el actor Henry Dinler. Dogunkan rompe el silencio días después. El actor decidió hablar públicamente en un mensaje sincero, reconoció su error, expresó arrepentimiento y dejó claro que estaba asumiendo las consecuencias. Todos podemos cometer errores, yo cometí uno y me arrepiento profundamente, he dado pasos hacia una vida limpia y me he comprometido con ello. También fue enfático en algo: está colaborando con las autoridades, había decidido enfocarse completamente en su trabajo y no pensaba rendirse. Quiero que el público sepa que sigo en pie. Hace apenas unas horas, Dogunkan se despidió definitivamente del equipo. En el set se organizó una pequeña fiesta de despedida, pero el ambiente estuvo cargado de emoción. Con la voz temblorosa y visiblemente afectado, dijo: aquí hay 3 años y medio de recuerdo, escenas vividas con el alma, soy una persona muy emocional y atravesar este proceso no es fácil, pero saldré debajo de este peso con la confianza que tengo en mí mismo. Agradeció a los directores, la productora Paula Jampi y a todo el equipo. Y pidió algo muy especial: que apoyen al actor que llegue en su lugar, que lo acompañen en este reto tan complicado. Terminó diciendo entre lágrimas: los quiero, fuimos una familia, creo de corazón que todo va a estar bien. Uno de los momentos más comentados fue el apoyo de Ahmed Mumtaz Thailand, quien estuvo firme a su lado y dijo: ojalá nos reencontremos pronto, a los hombres de verdad les puede pasar de todo. Conclusión: más allá del error, esta historia habla de consecuencias, responsabilidad, caída y posible reconstrucción. Ahora queda ver si Dogunkan logra levantarse de este golpe y volver más fuerte. Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sin antes despedirme, claro, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, me sigan en mis redes sociales, mi canal de blog, seguro los videos les está apareciendo por aquí. Y nada, me despido, los quiero mucho, hasta la próxima.